La tormenta de finales de primavera cayó sobre Madrid con una violencia inesperada, como si la ciudad hubiera decidido sacudirse de golpe el cansancio acumulado. La lluvia golpeaba el parabrisas en ráfagas densas, deformando los semáforos en manchas de color que se deslizaban por el cristal. En el interior del coche. El ruido de los limpiaparabrisas marcaba un ritmo irregular, casi nervioso, mientras Gabriel Torres avanzaba despacio por calles que parecían más estrechas bajo el agua. Había empezado a conducir antes del amanecer y ya no sentía la espalda. El cansancio le ardía detrás de los ojos y le pesaba en los hombros como una carga vieja. Conducir era lo único que sabía hacer desde hacía años. Y aún así, cada jornada parecía rendir menos que la anterior. Las tarifas bajaban, los gastos subían. Y Madrid, con sus alquileres imposibles y su prisa constante, no perdonaba a nadie que se quedara atrás. Aquella noche. La ciudad no le ofrecía consuelo, solo le devolvía el reflejo de su propia soledad. Redujo la velocidad al internarse entre Lavapiés y Vallecas, donde la lluvia formaba charcos que ocultaban los baches y obligaban a extremar la atención. Las farolas se multiplicaban en el asfalto mojado, creando un efecto borroso que le obligó a inclinarse ligeramente hacia adelante para ver mejor. Fue entonces cuando ocurrió. Una figura apareció de golpe en mitad de la calzada. Gabriel pisó el freno con fuerza. El coche derrapó apenas un segundo antes de detenerse, y su corazón dio un salto brusco dentro del pecho. Durante ese instante suspendido, solo existieron el chirrido de los neumáticos, el golpe seco de la lluvia y la silueta inmóvil frente a los faros. ¿Pero qué?, murmuró con la respiración cortada. La mujer no se movió. Permanecía de pie bajo el aguacero, empapada, con las manos rodeando su vientre de forma instintiva, protectora. Cuando levantó el rostro, Gabriel distinguió algo que no esperaba, lágrimas mezclándose con el agua de lluvia, una expresión de miedo puro, sin rastro de imprudencia ni desafío. Salió del coche lo justo para alzar la voz por encima del ruido de la tormenta. ¿Está bien? ¿Se ha hecho daño? Ella negó despacio, temblando. Su voz, cuando habló, era baja, frágil. Solo necesito un lugar seco. Un momento. Nada más. Gabriel dudó. El gesto redondeado de su embarazo era imposible de ignorar. Igual que el agotamiento que le marcaba el rostro. No parecía pedir ayuda, parecía suplicarla. La rabia del susto se disipó, sustituida por una sensación más pesada, más humana. Señaló el asiento del copiloto. Suba. Al menos aquí no se va a empapar más. La mujer abrió la puerta y se sentó con cuidado. El agua goteó sobre las alfombrillas gastadas mientras intentaba acomodarse. Gabriel arrancó de nuevo y avanzó hasta una zona mejor iluminada, en silencio, dándole espacio para recuperar el aliento. Durante unos segundos, solo se oyó la lluvia y su respiración irregular. Me llamo Clara, dijo al fin. Clara Donat. Él asintió, sin saber muy bien qué responder. Ella continuó como si guardar esas palabras le resultara imposible. Hoy he salido de prisión. La frase quedó suspendida entre ambos, tan pesada como el trueno que resonó a lo lejos. Gabriel giró la cabeza apenas un instante sorprendido, pero algo en la mirada de Clara lo detuvo. No había desafío ni manipulación allí, solo cansancio y una dignidad que se negaba a desaparecer incluso bajo la lluvia. Si quiere. La dejo en la parada de autobús de ahí adelante, dijo él con cautela. Clara asintió. Cuando el coche se detuvo, ella abrió la puerta y volvió a quedar expuesta al aguacero. Antes de bajar del todo, se inclinó hacia él. Su voz ya no temblaba, era suave, firme. Casi extrañamente segura. Su vida está a punto de cambiar, dijo. No la rechace. Y sin esperar respuesta, cerró la puerta y se perdió entre la cortina de agua. Gabriel permaneció unos segundos inmóvil, observando el espacio vacío frente a él. Luego siguió conduciendo bajo la lluvia. Pero una sensación inquietante se instaló en su pecho, la certeza de que algo irreversible acababa de cruzarse en su camino. La mañana llegó a Madrid sin alivio. El cielo seguía bajo y plomizo y la lluvia,
más fina pero constante, continuaba barriendo las aceras como si la noche no hubiera terminado del todo. Gabriel Torres volvió a ponerse al volante con los párpados pesados y la mente aún atrapada en la imagen de aquella mujer perdiéndose bajo el aguacero. No sabía por qué pensaba en ella, pero la sensación no se disipaba. Aceptó un viaje largo hacia la periferia, uno de esos que en otros tiempos podían salvar una jornada. El tráfico avanzaba a trompicones, los semáforos parecían eternos, y cuando por fin se acercó al punto de recogida, el teléfono vibró con una notificación seca: viaje cancelado. Un segundo después, otra alerta: penalización por retraso, ajuste negativo del algoritmo. Gabriel apretó los labios. Aquella aplicación no veía tormentas ni accidentes, solo números que caían como todo lo demás. Condujo sin rumbo durante un rato, hasta que el cansancio le ganó la partida. Regresó a su piso pequeño, en un edificio antiguo donde la humedad se filtraba por las paredes. Subió las escaleras despacio. Dejó las llaves sobre la mesa y se dejó caer en la silla sin siquiera quitarse la chaqueta. El silencio del apartamento era denso, casi incómodo. Cerró los ojos un instante, pero el descanso no llegó. A media mañana decidió acabar con un asunto pendiente. Metió en una bolsa un equipo viejo que aún conservaba y condujo hasta la antigua empresa de taxis donde había trabajado años atrás. El edificio seguía igual, gris, funcional. Con ese aire de lugar que había visto pasar demasiadas derrotas. Al entrar, el murmullo de los conductores se apagó un poco. Sergio Pardo, el encargado. Levantó la vista desde su escritorio con una sonrisa ladeada. Vaya, mira quién vuelve, dijo en voz alta, lo suficiente para que otros escucharan. ¿No te bastó con irte? Gabriel dejó la bolsa sobre el mostrador. Vengo a devolver esto y ya está. Sergio tecleó algo con parsimonia y giró la pantalla hacia él. Curioso, comentó. Tus últimos registros muestran paradas poco claras. Podrían interpretarse mal. Muy mal. Gabriel entendió enseguida. No era una advertencia, era un anzuelo. Eso es mentira, respondió sin elevar la voz. Solo hacía mi trabajo. Puede ser, replicó Sergio encogiéndose de hombros. Pero si yo envío esto, ninguna empresa de taxis de Madrid volverá a contratarte. A menos que, ya sabes. El silencio se tensó. Durante un segundo Gabriel sintió el impulso de defenderse, de explicarse. De luchar por una dignidad que parecía escapársele de las manos. Pero no lo hizo. Recogió la bolsa vacía, dio media vuelta y salió sin decir nada. No oyó las risas ni los comentarios, solo el eco de sus propios pasos alejándose. De vuelta en el edificio, al subir las escaleras, una puerta se abrió casi al instante. Doña Elvira Morales, su vecina, lo observó con una mezcla de firmeza y cariño. Gabriel, no se te ocurra esconderte, dijo. Hoy es mi cumpleaños. Él parpadeó, sorprendido. Felicidades, doña Elvira. Y vienes a cenar, añadió como si no admitiera discusión. El apartamento de la mujer era pequeño pero cálido. Olía a comida casera y a tiempo bien vivido. La mesa estaba puesta para dos. Con un mantel sencillo y una vela encendida. Hablaron de cosas pequeñas, del barrio, de la lluvia, de recuerdos lejanos. Gabriel comió en silencio al principio, notando cómo el cansancio cedía un poco. En un momento doña Elvira lo miró con atención. Eres un buen hombre, dijo. A veces la vida parece empeñada en oscurecerlo todo. Pero no dura para siempre. Alguien va a devolver la luz a tu vida. Gabriel sonrió sin convicción. Agradeció la cena, ayudó a recoger y regresó a su piso. Mientras cerraba la puerta, comprendió que dos personas distintas, en momentos distintos, habían pronunciado casi la misma promesa. Y las palabras resonaban en su cabeza como si el destino insistiera en hacerse oír. Los días comenzaron a deslizarse unos sobre otros sin bordes claros. Como si el tiempo hubiera decidido avanzar en bloque. Para Gabriel Torres, las semanas se redujeron a una secuencia rígida y repetitiva: levantarse antes de que amaneciera. Conducir hasta un almacén en la periferia, fichar, cargar cajas, apilar mercancía, repetir. El trabajo era físico, monótono, agotador.
Al final de cada turno, los músculos le ardían y las manos le quedaban hinchadas, torpes, como si ya no le pertenecieran. Después venía lo de siempre. Volver al coche. Quedarse unos minutos con la frente apoyada en el volante, reunir fuerzas para arrancar y aceptar los pocos viajes que el algoritmo le concedía esa noche. Conducía sin entusiasmo, con la mente en blanco, acumulando kilómetros que apenas alcanzaban para cubrir la gasolina. Al regresar al piso, el cansancio era tan profundo que ni siquiera tenía energía para pensar en el día siguiente. La rutina lo fue aislando poco a poco. Dejaba de contestar mensajes. Evitaba conversaciones, se movía por Madrid como una sombra más entre miles. Y sin embargo, en medio de ese vacío, un pensamiento regresaba con insistencia: Clara Donat. No sabía por qué. Apenas la había conocido, apenas habían hablado. Y aún así su imagen aparecía en los momentos más inesperados, cuando el semáforo tardaba en cambiar. Cuando la lluvia volvía a golpear el parabrisas, cuando el silencio del coche se volvía demasiado denso. A veces se sorprendía imaginándola en lugares aleatorios, esperando un autobús con la cabeza gacha, caminando despacio por un mercado. Sentándose en el asiento trasero de otro coche cualquiera. Enseguida se reprendía a sí mismo. Madrid era enorme. Ella podía estar en cualquier parte. O no estar ya en la ciudad. Aún así su ausencia se sentía como una presencia persistente e incómoda, difícil de ignorar. Cada mañana al salir o al volver del trabajo, pasaba frente a la puerta de doña Elvira Morales. En otras circunstancias habría tocado, habría preguntado cómo estaba, pero esas 2 semanas lo dejaron sin palabras ni ánimo. Se limitaba a bajar la mirada y seguir de largo, con una vaga sensación de culpa que no terminaba de entender. La calidez de aquella cena parecía pertenecer a otra vida, demasiado lejana. Las noches eran las peores. En el apartamento el silencio se estiraba hasta volverse pesado. Gabriel se sentaba en el borde de la cama, observando el desorden acumulado, y sentía que algo dentro de él se iba adelgazando, desgastando. No era tristeza pura, ni rabia, pero una especie de vacío constante, una sensación de estar sobreviviendo sin avanzar, de mantenerse a flote por pura inercia. Al cumplirse la 2ª semana, regresó más tarde de lo habitual. Había hecho un turno doble en el almacén y luego había conducido hasta que el cuerpo se lo permitió. Subió las escaleras con pasos lentos, apoyándose en la barandilla. Las luces del pasillo parpadeaban con un zumbido molesto. Sacó las llaves, torpe, con los dedos rígidos por el cansancio. Entonces oyó el golpe. No fue fuerte ni brusco. Unos nudillos tocando la madera con suavidad, casi con cautela. Gabriel se quedó inmóvil, convencido de que había imaginado el sonido. Pero volvió a escucharlo, un poco más insistente. Miró el reloj, pasaban de las 9. Nadie lo visitaba a esa hora. Nadie lo visitaba, en realidad. El pulso se le aceleró. Por un segundo absurdo pensó en la lluvia, en una silueta empapada, en unas manos protegiendo un vientre. Sacudió la cabeza tratando de descartar la idea, y giró lentamente hacia la puerta. Quienquiera que estuviera al otro lado esperaba, en silencio. Gabriel abrió la puerta sin saber que al hacerlo, el pasado y el futuro estaban a punto de encontrarse en el mismo umbral. Cuando Gabriel Torres abrió la puerta, tardó un segundo en reconocerla. La mujer que tenía delante no era la silueta empapada que había visto bajo los faros aquella noche de tormenta. Clara Donat estaba de pie en el rellano con el abrigo cerrado, el cabello recogido y el rostro limpio, sereno, como si hubiera logrado ordenar algo por dentro. La lluvia había cesado, solo quedaban gotas dispersas en el pasillo y un olor leve a humedad que se disipaba lentamente. «Hola, Gabriel», dijo ella, con una calma medida. «Perdón por venir así». Él asintió sin hablar y se hizo a un lado casi de forma automática. El apartamento, pequeño y algo desordenado, pareció encogerse cuando Clara cruzó el umbral. Cerró la puerta con cuidado y se quedó de pie un instante, como si necesitara asegurarse de que estaba allí de verdad. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Y si no te importa, podemos comer algo antes de hablar. La petición lo descolocó. No era exigente ni urgente, era práctica, casi tímida.
Gabriel despejó una silla apartando una pila de sobres y revistas, y fue a la cocina. Recalentó lo que tenía, pasta sencilla, un resto de salsa. Nada especial. Al servirla, sintió una punzada de vergüenza por la modestia del plato, pero Clara no hizo ningún comentario. Se sentó despacio y empezó a comer con un cuidado casi ritual. Como si cada bocado le pidiera concentración. El silencio se instaló entre ambos. No era incómodo, pero sí denso. Gabriel observó cómo Clara sostenía el tenedor, cómo respiraba. Cómo descansaba una mano sobre el vientre de manera inconsciente. Había algo distinto en su postura, menos miedo, más control. Aún así el cansancio seguía allí, apenas disimulado. El albergue me ayudó, dijo ella sin levantar la vista. Una ducha, ropa limpia, un lugar para dormir. Eso cambia muchas cosas. Pero no todas. Él asintió sin interrumpirla. Cuando terminaron, Gabriel recogió los platos y volvió a sentarse frente a ella. Clara juntó las manos sobre la mesa. Sus dedos se entrelazaron con fuerza. Como si se preparara para sostener algo pesado. Necesito contarte toda la verdad, dijo por fin. La forma en que lo dijo no dejaba margen a la ligereza. No había dramatismo ni urgencia, solo una determinación firme. Gabriel sintió como el aire se espesaba en la habitación. Lo que voy a decirte va a ser difícil de escuchar, continuó. Y puede sonar increíble. Pero antes de empezar, necesito que entiendas algo, nada de esto es casual. Todo lo que he hecho, cada paso, me ha traído hasta aquí. Hasta ti. Él se apoyó en el respaldo de la silla, consciente de que, por primera vez desde que la conoció, no estaba improvisando. Clara sabía exactamente por qué había ido. Está bien, respondió Gabriel al cabo. Te escucho. Ella bajó la mirada un segundo y luego la alzó de nuevo, directa, sin rodeos. Aquella noche, cuando casi me atropellas, tú no tenías que estar allí. Y yo tampoco. Nada de eso debía cruzarse en tu camino. Gabriel frunció el ceño, pero no habló. Clara respiró hondo. Cuando salí de prisión, no tenía a dónde ir. No podía recurrir a nadie. No podía dejar rastros. Elegí caminar bajo la lluvia porque era más seguro que quedarme quieta. Y entonces apareciste tú. La nevera zumbó de fondo. Un sonido constante que parecía marcar el paso del tiempo. Clara apoyó las manos en el borde de la mesa, los nudillos se le pusieron blancos. Necesito que sepas por qué dije lo que dije, añadió. ¿Por qué te advertí que tu vida iba a cambiar? No fue una frase vacía, Gabriel. Fue una advertencia. Y una petición de ayuda. Él sintió un nudo en el estómago. Recordó la noche de la tormenta, la mirada de Clara, la seguridad inesperada de sus palabras. En ese momento comprendió que aquella calma escondía algo mucho más grande de lo que había imaginado. Clara guardó silencio unos segundos más. Como si ordenara recuerdos que llevaban demasiado tiempo apretándole el pecho. Cuando volvió a hablar, su voz seguía siendo firme, pero estaba cargada de una gravedad nueva. Gabriel aún no lo sabía, pero esa verdad iba a desmontar cada idea que tenía sobre la noche de la tormenta. Clara mantuvo las manos unidas sobre la mesa durante unos segundos más. El silencio no era vacío, estaba lleno de todo lo que aún no había dicho. Cuando habló, su voz no tembló, pero cada palabra parecía medida con cuidado, como si supiera que no habría vuelta atrás. Mi nombre completo es Clara Donat, dijo. Y durante muchos años fui la heredera de Donat Energía, una empresa que mi padre levantó desde cero. Gabriel parpadeó sorprendido, pero no la interrumpió. Clara continuó. Y al hacerlo su mirada se desplazó a un punto indefinido de la pared, como si allí se proyectara su pasado. Mi padre empezó con contratos pequeños, instalaciones modestas. Mucho trabajo y muy pocos recursos. Con el tiempo la empresa creció. Energía renovable e infraestructura, acuerdos con ayuntamientos. Nada espectacular pero sólido. Y siempre fue claro conmigo, algún día, cuando él ya no pudiera, yo tomaría el relevo. Hizo una breve pausa, lo justo para respirar. Todo cambió cuando se casó con Lucía. Pronunció el nombre sin rencor explícito,
pero con una frialdad que lo decía todo. Lucía llegó con una sonrisa perfecta y una habilidad extraordinaria para leer a las personas. Al principio fue amable conmigo. Luego entendí que solo estaba midiendo el terreno. Poco después nació Álvaro, su hijo. El trato fue distinto desde el primer momento. Él creció rodeado de privilegios, convencido de que todo le pertenecía por derecho. Clara apretó los dedos. Cuando empezó a trabajar en la empresa, Lucía y él comenzaron a mover piezas. Reuniones a las que yo no era convocada. Decisiones tomadas a mis espaldas. Documentos que desaparecían. Gabriel escuchaba en silencio. Consciente de que cada frase encajaba con la siguiente como piezas de un mecanismo oscuro. Descubrí el fraude casi por accidente, continuó Clara. Transferencias que no cuadraban. Empresas pantalla creadas de la nada, contratos firmados con la rúbrica de mi padre cuando él ni siquiera había estado presente. Alzó la vista y lo miró de frente. Estaban desviando millones. Y cuando los enfrenté no intentaron negarlo. Simplemente entendieron que yo era el problema. La respuesta fue rápida y devastadora. Documentos falsificados, pruebas fabricadas, denuncias presentadas con una precisión quirúrgica. El nombre Donat ocupó titulares que hablaban de corrupción y traición. El juicio llegó antes de que Clara pudiera reaccionar. No importó lo que dije ni las pruebas que intenté presentar. Para entonces la historia ya estaba escrita. La condena fue ejemplar. Prisión. Aislamiento. Olvido. Dentro, dijo Clara, bajando la voz, aprendí lo que significa no ser nadie. Gabriel sintió cómo se le tensaban los hombros. Clara respiró hondo antes de seguir. Hubo un funcionario, alguien que sabía que yo no tenía a quién acudir. Me observó durante semanas. Y un día decidió que podía hacer conmigo lo que quisiera. No entró en detalles. No hizo falta. La habitación pareció encogerse con el peso de esa confesión. Clara llevó una mano al vientre. Así me quedé embarazada. No de un hijo, de dos. Gabriel tragó saliva. El zumbido del frigorífico se volvió distante. Gemelos, añadió ella. Y el estrés, el miedo, todo aceleró el proceso. Los médicos ya me advirtieron que el embarazo no iba a ser fácil. Se quedó en silencio un instante. Y cuando habló de nuevo, su voz se quebró apenas. Mientras yo estaba dentro, mi padre murió. Gabriel alzó la cabeza de golpe. Dijeron que fue un infarto, continuó Clara. Pero yo sé que no fue tan simple. Mi padre había empezado a hacer preguntas. Quería auditorías externas. Quería limpiar la empresa, y quería sacarme de allí. Lucía y Álvaro no podían permitirlo. Clara no tenía pruebas directas, solo una certeza construida con piezas que no encajaban de otra forma, cambios repentinos en la medicación. Documentos firmados a toda prisa, un certificado de defunción tramitado con una velocidad sospechosa. Cuando salí de prisión, dijo, no tenía nada. Sin dinero, sin casa. Sin aliados. No podía ir a un albergue sin riesgo de que me encontraran. No podía ir a la policía. ¿Quién iba a creer a una ex convicta acusando a su propia familia? Bajó la mirada, y por primera vez desde que había empezado a hablar. El cansancio la alcanzó de lleno. Esa noche, la de la tormenta, acababa de cruzar la puerta de la cárcel. Caminé sin rumbo porque no había ningún lugar seguro al que ir. Y entonces te vi. Clara levantó los ojos hacia Gabriel. No miraste a otro lado. No me trataste como un problema. Solo me ofreciste un sitio seco durante un momento. El silencio volvió a caer, espeso, cargado de todo lo que ya no podía deshacerse. Clara inspiró profundamente como quien se prepara para dar el último paso. Hizo una pausa, respiró hondo, y entonces explicó por qué entre millones de personas había elegido a Gabriel. Clara sostuvo la mirada de Gabriel con una franqueza que no pedía compasión. No había dramatismo en su voz, solo una necesidad honesta de ser entendida. Te elegí porque aquella noche no intentaste ser nada, dijo. No un salvador, no un juez, no un curioso. Me viste y no miraste a otro lado. En ese momento.
Eso era todo lo que necesitaba para saber que podía confiar. Gabriel apoyó los antebrazos en la mesa. La escuchaba con una atención silenciosa. Como si cada palabra tuviera peso propio. Clara continuó, cuando sales de prisión, la ciudad no te recibe. Te atraviesa. Nadie te pregunta cómo estás, todos te miden por lo que creen saber de ti. Yo no podía permitirme errores. Tenía que elegir a alguien que no me pidiera explicaciones antes de ofrecerme un gesto mínimo de humanidad. Él asintió despacio. Había algo en esas frases que le resultaba dolorosamente familiar. Dudó un instante antes de hablar. Como si no estuviera acostumbrado a que alguien le prestara ese tipo de atención. Crecí en el sistema de acogida, dijo al fin. Cambié de casa tantas veces que dejé de aprenderme los nombres. Cumplí 18 años y fue, ya está. Nadie llamó, nadie preguntó. Aprendes rápido a no esperar nada de nadie. Clara no apartó la vista. Entonces sabes lo que es no tener a quién volver. Sí, respondió él. Y sabes lo que es que te miren como si fueras prescindible. Por un momento el silencio fue distinto. No pesaba, unía. Dos historias separadas por caminos muy distintos, encontrándose en el mismo punto de abandono. Clara respiró hondo y abrió el bolso que había dejado a su lado. Sacó un sobre gastado, protegido por una funda de plástico. Y lo colocó con cuidado sobre la mesa. Hay algo más, dijo. Mi padre dejó esto para mí. Dentro había un extracto bancario de una entidad privada. El saldo era suficiente para cambiar cualquier destino. Gabriel frunció el ceño, sorprendido. Es mucho dinero. Es lo que pudo sacar antes de que le quitaran el control, explicó Clara. Lo escondió a mi nombre. No para huir, sino para resistir. Para que, llegado el momento, tuviera una oportunidad de defenderme. Levantó la vista directa. Pero no puedo hacerlo sola. Gabriel sintió el peso de la petición antes de que ella la formulara del todo. No te estoy pidiendo que me salves, añadió. Te pido que no desaparezcas cuando las cosas se compliquen. Que me ayudes a recuperar lo que es mío. La empresa. La verdad y la dignidad que me quitaron. Él se reclinó en la silla, dejando escapar un suspiro largo. No se veía a sí mismo como un luchador ni como alguien preparado para una guerra legal y corporativa. Era solo un conductor cansado. Alguien que había aprendido a sobrevivir sin hacer ruido. Y sin embargo, Clara lo miraba como si fuera el único lugar seguro que le quedaba. No tengo nada que perder, dijo Gabriel al cabo. Y eso, supongo, es una forma extraña de libertad. Una sombra de alivio cruzó el rostro de Clara. No sonrió, no era el momento. Pero sus hombros se relajaron un poco, como si el peso que llevaba se repartiera por primera vez. Gracias, murmuró. Gabriel cerró los ojos un segundo, consciente de la magnitud de lo que estaba aceptando. Sabía que no era solo ayudar a una mujer en apuros. Era enfrentarse a una familia poderosa, a intereses ocultos, a una verdad que otros habían enterrado con cuidado. Mientras el silencio volvía a instalarse entre ambos. Gabriel entendió que aceptar significaba entrar en un conflicto del que ya no habría marcha atrás. El primer paso fue Daniel Mena. No un despacho ostentoso ni promesas grandilocuentes, sino una oficina sobria en un edificio discreto de la Castellana. Con paredes de cristal y una mesa limpia donde nada parecía sobrar. Daniel escuchó sin interrumpir, con los dedos entrelazados y la mirada fija. Mientras Clara Donat reconstruía su historia con precisión. Cuando terminó, él no se apresuró a hablar. Van a negarlo todo, dijo por fin. Y van a hacerlo con seguridad. Pero hay algo que no controlan. Miró a Gabriel un segundo como si evaluara su presencia. Un testigo fuera de su órbita. Alguien que no puedan presionar. Gabriel sintió el vértigo de esa frase, pero asintió. A partir de ese día, su papel cambió sin que nadie lo anunciara en voz alta. Los seguimientos empezaron con discreción. Gabriel conocía Madrid lo suficiente como para moverse sin llamar la atención. Observó a Álvaro Donat entrar y salir de restaurantes caros.
Reunirse con hombres que evitaban los nombres propios, hacer llamadas breves en la calle antes de subir a coches de alta gama. Tomó notas mentales, horas, lugares. Gestos nerviosos. Aprendió a reconocer patrones donde antes solo veía trayectos. Lucía Donat era distinta. Se movía con calma estudiada. Visitaba la sede de la empresa. Luego un despacho de asesoría financiera, después un banco privado en el barrio de Salamanca. Siempre llevaba carpetas que nadie más tocaba. Gabriel anotaba matrículas. Cruzaba calles, fingía esperar un viaje mientras memorizaba rostros. Por la noche entregaba todo a Daniel, que lo transformaba en esquemas, fechas y líneas de tiempo. Aquí, señaló el abogado una noche. Empresas creadas hace menos de un año, sin actividad real. El dinero entra y sale en ciclos cortos. Es un drenaje. Clara observaba los documentos con el pulso firme, aunque por dentro la rabia le tensaba la garganta. Están deshaciendo el legado de mi padre, dijo. Lo están usando, corrigió Daniel. Y eso se puede probar. Necesitaban un lugar seguro fuera del radar habitual. Con parte del dinero que el padre de Clara había protegido. Alquilaron un piso discreto en Chamberí. No era grande ni lujoso, pero tenía luz, silencio y una puerta que se cerraba con la certeza de que nadie más tenía llave. La mudanza fue breve, casi anónima, pocas cajas, ropa, documentos. Cuando Clara cruzó el umbral, soltó el aire como si hubiera contenido la respiración durante años. La rutina se asentó sin que nadie la declarara. Por las mañanas llamadas con Daniel, por las tardes revisiones de notas y mapas, por las noches. Cenas sencillas y silencios compartidos. No eran una pareja, no todavía, pero algo se tejía entre ellos con hilos finos, confianza, cuidado. Una atención mutua que no pedía explicaciones. A veces Gabriel se quedaba dormido en el sofá con la chaqueta puesta. Clara lo cubría con una manta sin despertarlo. Otras noches. Él escuchaba pasos suaves en el pasillo y sabía que Clara no podía dormir, se quedaba cerca sin invadir, asegurándose de que no estuviera sola. Había momentos de cansancio y otros de una calma inesperada, como si el peligro les hubiera enseñado a moverse despacio. Daniel apretó el ritmo. Tenemos base suficiente para forzar preguntas, dijo. Pero aún no. Necesitamos que cometan un error. Y el error llegó en forma de inquietud. Álvaro empezó a moverse con más nerviosismo. Cambió rutas, canceló citas, habló en susurros incluso dentro del coche. Lucía, en cambio, se volvió más meticulosa, más fría. Como si supiera que el tiempo ya no jugaba a su favor. Una tarde al regresar al piso, Gabriel notó un coche estacionado demasiado tiempo en la esquina. No era una certeza, era una sensación. Al día siguiente una llamada desconocida colgó al segundo de contestar. Nada explícito. Nada que denunciar. Solo señales pequeñas. Casi invisibles que no estaban allí antes. Clara lo percibió también. Han empezado a mirar alrededor, dijo. No saben qué, pero sienten algo. Gabriel cerró la puerta con cuidado y echó el pestillo. No había pánico en el gesto, solo una decisión tranquila. Se sentaron a la mesa. Revisaron una vez más las notas, las horas, los nombres. Afuera, Madrid seguía con su vida, ajena a la guerra silenciosa que se libraba en ese piso. Mientras avanzaban sin hacer ruido, con pasos medidos y pruebas ordenadas, alguien más ya había notado que Clara Donat no estaba tan sola como creían. El golpe en la puerta no fue violento, pero sí decidido. 3 llamadas secas, seguidas de un silencio tenso. Gabriel se levantó de inmediato. Desde el pasillo. Clara se detuvo al oírlas, con la mano apoyada instintivamente sobre el vientre. Sus miradas se cruzaron un segundo, no hubo preguntas. Gabriel avanzó hacia la entrada y abrió apenas lo suficiente. Álvaro Donat estaba allí. El traje impecable de siempre mostraba arrugas que no encajaban con su imagen habitual. Tenía los ojos enrojecidos y una rigidez nerviosa en la mandíbula. Sabía que estabas aquí, escupió. Abre. No, respondió Gabriel, firme. Clara no quiere verte. Álvaro intentó avanzar, pero Gabriel se interpuso, bloqueando el paso con el hombro.
Detrás el piso parecía contener la respiración. Esto no va contigo, dijo Álvaro, bajando la voz. Estás metiéndote donde no te llaman. Si quieres hablar, contestó Gabriel, será fuera. Álvaro vaciló un instante. Luego asintió con un gesto brusco. Bajaron juntos por la escalera hasta la calle. La noche era fría, sin lluvia, pero con ese silencio espeso que Madrid adopta cuando algo va a romperse. Subieron al coche de Gabriel. Álvaro se sentó detrás, inquieto, como si no encontrara una posición cómoda. No entiendes lo que has hecho, empezó. Crees que la estás ayudando. Pero estás empeorándolo todo. Gabriel giró en el asiento para mirarlo. ¿De verdad? Álvaro se pasó una mano por el cabello. La seguridad estudiada había desaparecido. El fraude. Sí, admitió. Pasó. No como ella cree, pero pasó. Las empresas pantalla, los contratos inflados, no fui yo quien lo ideó. ¿Lucía? Preguntó Gabriel, sin rodeos. Álvaro cerró los ojos un segundo. Lucía. Ella dijo que era temporal, que estabilizaría la empresa. Luego el dinero empezó a desaparecer más rápido. Clara era un estorbo. Siempre lo fue para ella. Gabriel sintió como la tensión se desplazaba, concentrándose. ¿Y tu padre? Álvaro tardó en responder. Empezó a hacer preguntas, dijo al fin. Auditorías. Transparencia. Quería traer a Clara de vuelta, limpiar todo. Lucía entró en pánico. El aire dentro del coche se volvió pesado. Murió de un infarto, añadió Álvaro. Con una risa breve y amarga. Eso dijeron. Pero fue Lucía quien cambió su medicación. Fue la última persona con él esa noche. Al día siguiente. Ya tenía listo el papeleo. Gabriel lo observó con una claridad fría. ¿Lo estás confesando? No tengo pruebas, respondió Álvaro con la voz rota. Solo sé que. Si Clara sale a la luz ahora, Lucía no se va a quedar de brazos cruzados. No lo ha hecho nunca. El teléfono de Gabriel vibró. El nombre de Clara apareció en la pantalla. Contestó al instante. Gabriel, su voz llegó entrecortada. Me duele el abdomen. Mucho. No puedo sostenerme. Un jadeo. Un silencio breve, aterrador. Voy para allá, dijo él, ya abriendo la puerta. Ahora mismo. Colgó y se giró hacia Álvaro. Sal del coche. Está. Empezó Álvaro. Ahora, repitió Gabriel. Álvaro bajó tambaleante. Gabriel no miró atrás. Arrancó con una brusquedad que le hizo apretar el volante con fuerza. Las calles pasaron en una sucesión de luces y sombras. Cada semáforo era un obstáculo, cada cruce una prueba de paciencia que no tenía. Al llegar al edificio, subió de dos en dos los escalones. Clara estaba sentada en el suelo del pasillo, pálida, respirando con dificultad. Gabriel se arrodilló a su lado. Estoy aquí, dijo. Con una calma forzada. Mírame. Respira conmigo. Ella asintió, aferrándose a su brazo. No hubo tiempo para explicaciones. Gabriel la ayudó a ponerse en pie y la condujo al coche. Mientras arrancaba, la ciudad se abría ante ellos como un laberinto indiferente. En ese instante, con el motor rugiendo y el reloj avanzando sin piedad, Gabriel supo que ninguna verdad importaba más que llegar a tiempo. El tráfico nocturno de Madrid parecía confabularse contra ellos. Gabriel condujo con los nudillos blancos. Atento a cada cruce, a cada semáforo que tardaba un segundo de más en cambiar. Clara, reclinada en el asiento del copiloto, respiraba con dificultad. Una mano aferrada al cinturón y la otra presionando su vientre. Mírame, le dijo él, forzando la voz a mantenerse firme. Respira conmigo. Ya casi estamos. El cartel azul del Hospital Universitario La Paz apareció como un faro al final de la avenida. Gabriel entró en urgencias sin apagar el motor. Las puertas automáticas se abrieron y el personal sanitario reaccionó con rapidez entrenada.
Una camilla, preguntas precisas, manos expertas. ¿Cuánto tiempo lleva con dolor? 15, quizá 20 minutos, respondió Gabriel. Está embarazada de gemelos. La palabra gemelos cambió el ritmo de todo. Clara fue llevada a toda prisa por un pasillo iluminado en exceso, mientras Gabriel quedaba atrás, siguiendo hasta donde se lo permitieron. Las puertas del área obstétrica se cerraron frente a él con un sonido seco. El tiempo dejó de comportarse de forma normal. Gabriel caminó de un extremo al otro de la sala de espera, se sentó, volvió a levantarse. El zumbido de las máquinas, los pasos apresurados del personal. El murmullo lejano de otros pacientes, todo se mezclaba en una banda sonora confusa. Miró el móvil varias veces sin saber a quién llamar. No había nadie más. Un médico apareció al cabo de unos minutos que parecieron horas. Está en trabajo de parto prematuro, explicó. Vamos a estabilizarla. Pero es probable que tengamos que intervenir ya. ¿Ella? Gabriel no terminó la frase. Estamos haciendo todo lo posible, respondió el médico. Los bebés también. Asintió. Incapaz de hablar. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos un segundo. No rezó. No pidió milagros. Simplemente pensó en Clara, empapada bajo la lluvia aquella noche. Pidiendo solo un lugar seco para sentarse un momento. Cuando por fin lo dejaron entrar, el quirófano estaba lleno de luz blanca y movimientos precisos. Clara yacía despierta. Pálida pero consciente. Sus ojos buscaron a Gabriel y se relajaron apenas lo vio. Estoy aquí, dijo él acercándose. No te voy a soltar. Ella apretó sus dedos con una fuerza sorprendente. Tenía miedo, susurró. No por mí, por ellos. Van a luchar, respondió. Como tú. Las contracciones se sucedieron con rapidez. Las voces médicas marcaban tiempos, indicaciones claras, firmes. Gabriel permaneció a su lado, sosteniendo su mano, sintiendo como cada segundo pesaba toneladas. El primer llanto llegó como un golpe de aire. Es un niño, anunció una voz. Muy pequeño pero estable. Clara dejó escapar un sollozo que era mitad alivio, mitad incredulidad. Minutos después, un segundo llanto más débil pero presente. ¿Y una niña? Gabriel sintió como algo se le deshacía por dentro. Los vio apenas unos segundos antes de que los trasladaran a incubadoras, diminutos, frágiles, luchando. Clara cerró los ojos agotada pero viva. Horas más tarde. En una habitación tranquila, Clara descansaba conectada a monitores suaves. 2 incubadoras ocupaban el centro con luces tenues y el sonido rítmico de la respiración asistida. Gabriel se acercó despacio como si el aire pudiera romperlos. Son increíbles, murmuró. Clara lo observó con una sonrisa cansada. Vinieron antes de tiempo. Como si no quisieran esperar más. Gabriel se sentó junto a la cama. El silencio entre ellos no era incómodo, era denso de todo lo que no habían dicho. Clara rompió primero esa quietud. Necesito decirte algo, susurró. Antes de hoy, ya me importabas. Intenté mantener distancia, protegerte. Pero seguiste ahí. Elegiste quedarte. Gabriel bajó la mirada un instante, luego la sostuvo. No sabía que importaba para alguien, admitió. Hasta que apareciste tú. Clara respiró hondo con esfuerzo. Te quiero. Gabriel. No fue una declaración grandilocuente. Fue una verdad desnuda. Él inclinó la cabeza, con los ojos húmedos. Yo también te quiero, respondió. Y no pienso irme a ningún sitio. Sus manos se entrelazaron con cuidado de no molestar los cables, los tubos, la fragilidad del momento. A kilómetros de allí. En una comisaría del centro de Madrid, Álvaro Donat cruzó la puerta con el rostro desencajado. Pidió hablar con un agente. Su voz tembló al principio. Pero luego encontró un hilo de firmeza. Vengo a confesar, dijo. Fraude, manipulación, y todo lo que sé sobre la muerte de mi padre. Mientras los agentes tomaban nota. Mientras se abrían expedientes y se activaban protocolos, la ciudad seguía su curso,
ajena a la conexión invisible entre esos dos puntos. En el hospital Gabriel permanecía de pie, vigilando dos pequeñas vidas que luchaban por quedarse. Afuera, la verdad empezaba a abrirse paso con la misma dificultad, empujando resistencias, rompiendo silencios. Mientras dos vidas luchaban por quedarse en el mundo, la verdad comenzaba a abrirse paso fuera del hospital. La detención de Lucía Donat no fue un espectáculo. Ocurrió al amanecer. Sin cámaras ni titulares ruidosos. Dos agentes se presentaron en su domicilio con una orden clara y una lista larga de cargos: fraude corporativo, apropiación indebida, obstrucción a la justicia y conspiración. Lucía intentó mantener la compostura, pero su voz se quebró cuando comprendió que ya no había margen para maniobras. La red que había tejido durante años se deshacía hilo por hilo. La investigación avanzó con una precisión implacable. Auditorías externas confirmaron los desvíos de fondos, los contratos falsificados y las empresas pantalla. Las pruebas aportadas por Álvaro, ahora colaborando con la justicia, cerraron los vacíos que durante tanto tiempo habían protegido a su madrastra. La sospecha sobre la muerte del padre de Clara se convirtió en una línea formal de investigación, y aunque el proceso sería largo, por primera vez la verdad tenía espacio para respirar. En paralelo, Clara fue oficialmente exonerada. El tribunal anuló la condena que la había llevado a prisión y reconoció la manipulación deliberada del caso. No hubo aplausos en la sala. Solo un silencio denso cuando el juez pronunció su nombre seguido de la palabra absuelta. Clara cerró los ojos un segundo. No era euforia lo que sentía, sino algo más profundo: reparación. La empresa energética volvió a quedar bajo su control legal. Clara asumió la dirección con una mezcla de determinación y cautela. No quiso imponer cambios bruscos, prefirió reconstruir desde la transparencia, rodeándose de un equipo nuevo y revisando cada estructura heredada. No se trataba de recuperar poder, sino de devolver dignidad a lo que había sido desvirtuado. Gabriel se integró al proyecto casi sin darse cuenta. Su papel no era el de un ejecutivo tradicional, sino el de alguien que entendía los procesos, los flujos, los puntos ciegos. Supervisó la reorganización operativa con una mirada práctica y honesta. Por primera vez, su trabajo no era solo supervivencia, tenía sentido. En el hospital, los días se volvieron menos angustiantes. Los gemelos respondieron bien a los cuidados. Aumentaron de peso. Respiraron sin asistencia y poco a poco dejaron las incubadoras. Clara pasaba horas observándolos, hablándoles en voz baja, prometiéndoles una vida que ya no estaría marcada por el miedo. Gabriel estuvo presente en cada pequeño avance, celebrando victorias silenciosas, una respiración estable, un dedo que se aferraba al suyo. Una tarde templada, en el patio del hospital, Clara dio su primer paseo largo desde el parto. El sol se filtraba entre los árboles, y el ruido de la ciudad parecía lejano. Gabriel caminó a su lado, nervioso de una forma que no supo disimular. Se detuvo frente a ella y respiró hondo. No sé cómo será todo a partir de ahora, dijo. Pero sé que quiero estar contigo en cada parte que venga. Se arrodilló despacio. Clara Donat, ¿quieres casarte conmigo? Ella llevó una mano a la boca, sorprendida, emocionada. No necesitó pensar. Sí, respondió. Sí, quiero. No hubo anillos caros ni promesas grandilocuentes. Solo dos personas eligiéndose con la claridad que nace después de haberlo perdido casi todo. Días después, al regresar al edificio de Chamberí con los bebés por primera vez, se cruzaron con Sergio Pardo en el aparcamiento. Estaba más envejecido, menos seguro de sí mismo. Reconoció a Gabriel y abrió la boca, quizá para justificarse o para recuperar una superioridad que ya no existía. Gabriel lo miró con calma, sin rencor, y pasó de largo. No había nada que decir. Algunas historias se cierran sin palabras. La vida no se volvió perfecta. Hubo noches sin dormir, decisiones difíciles y cicatrices que no desaparecieron. Pero el hogar se llenó de rutinas nuevas, de risas pequeñas, de un futuro construido con cuidado. Clara recuperó su nombre. Gabriel encontró un lugar. Los gemelos crecieron rodeados de una certeza sencilla: no estaban solos.
Y así, sin discursos ni finales espectaculares, quedó en pie lo esencial. Porque a veces la vida no cambia cuando todo se arregla, sino cuando alguien decide no mirar hacia otro lado, incluso bajo la lluvia.